Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero popular que dice saber por qué ha podido salvar vidas y ayudar a las personas en los Andes, la costa del Pacífico y la Amazonía del Ecuador. Hoy les hablaré acerca de lo que nos enseñaron los partidos políticos en estas elecciones del 2019. Primero, a todos nos quedó muy claro que el partido político era en sí un grupo de personas que se unen para llegar al poder. Y esto quiere decir acceder a la posibilidad de decidir su suerte, mi suerte, para quién son los recursos del Estado, para quién son los cargos públicos, para quién es el endeudamiento del Estado con fondos y organismos internacionales, para quién son las leyes, para quién son los favores políticos. Eso nos enseñaron los partidos políticos. Son organizaciones que se reúnen para decidir cómo convierten a un país en un botín. Y esto dio origen a que en el Ecuador, para la campaña electoral del 2019, aparecieron un total de 276 partidos políticos. Este registro de los partidos políticos se tenía que hacer primero en base a principios. Cada partido político tenía que tener un principio, una razón de ser, un fundamento ideológico. Existían partidos políticos por barrios, por cantones, por parroquias, por provincias, por nacionales, en fin. Luego tenían que definir estos partidos políticos cuál va a ser su localización, su área de influencia. Entonces, podían ser cantonales, podían ser provinciales, podían ser nacionales. Y tenían, para cada tipo de localización, tenían que tener un número mínimo de afiliados. Y esto se conseguía mediante firmas y la copia de la cédula de identidad más el número de la cédula de identidad. ¿Y cómo se conseguían las firmas? Se conseguían mediante unas personas que iban por la calle o por los medios de comunicación, mediante campañas, mediante mítines y reuniones, y en esas la gente firmaba y se comprometía a ser parte del partido, aunque no sabía quién diablos era, porque finalmente la gente no se afiliaba al principio ideológico del partido. La gente simplemente firmaba para respaldar a un individuo que era el candidato y que pensaban que podía ser la mejor persona del mundo para resolver su situación. Así se crearon los partidos políticos. En estos 276 partidos políticos que llegaron a dominar la escena política del Ecuador en el 2019. Por supuesto, esto difiere mucho con lo que sucedió antes del 2019, donde Alianza País era el partido que tenía la mayor cantidad de votantes, llegando a tener 1.400.000 afiliados, pero Alianza País se organizó mediante un sistema de carnetización de sus afiliados y la gente se carnetizaba a cambio de una casita, de un carguito público, de una beca, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo ahora cuando se enjuicia al IES, a funcionarios del IES que negociaban cargos públicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Seguro Social Campesino, de donde yo fui médico, e inexplicablemente fui despedido luego de atreverme a presentarle a
Fernanda Espinosa, la candidata ahora a la ONU, una denuncia en la que estaba implicado su hermano Richard Espinosa sobre corrupción al interior del Seguro Social Campesino, que se traducía esencialmente no en la compra y venta de cargos solamente, sino que estaba incluida la forma como se manejaban los medicamentos, se manejaban las citas, cómo las auxiliares se convertían en el poder de cada uno de los subdispensarios y decidían lo que el médico tiene que hacer, a quién tiene que dar las medicinas a cambio de favores y prebendas, y cómo se distribuía la localización de los médicos de acuerdo a conveniencias políticas del partido MPD. Todo esto se denunció y ahora vemos cómo los partidos políticos fueron utilizados como centro de reclutamiento e identificación de los que podían ser candidatos a cargos públicos o beneficiarios de la obra pública. Grave error cometido por Rafael Correa y más que nada por la dirigencia del partido Alianza País, que ahora está a punto de desaparecer y perdió las elecciones anteriores. A su vez, la situación nos demostró en las elecciones del 2017 que el Consejo Nacional Electoral, que es un poder en el Ecuador, es un poder independiente. Hay el poder ejecutivo del presidente, el poder legislativo de la Asamblea Nacional, el poder judicial de la Corte Suprema de Justicia, el poder electoral del Consejo Nacional Electoral y el poder de transparencia del Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que el Consejo Nacional Electoral no era un poder independiente, era un poder que dependía del Consejo Nacional del Consejo de Transparencia, y que el Consejo de Transparencia nombraba a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Electoral Nacional, y este tribunal, este Consejo de Participación Ciudadana, que fue interino y se hizo mediante la destitución del anterior, nombrado a dedo entre tres nombres que llegaban a la mesa del presidente Lenín Moreno, del licenciado Lenín Moreno, el licenciado decidía a quién le da el título de miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Y por supuesto colocó a Trujillo, un viejo capo de los denominados capos o caciques del contubernio, a un militar retirado, a un amigo de los banqueros de la costa, a un líder indígena que traicionaba de los denominados ponchos dorados, y así construyó un Consejo de Participación Ciudadana que a su vez nombró a una indígena presidenta del Consejo del Tribunal Electoral, y desde ese momento se fraguó unas elecciones en las que hubo claro favoritismo y se perjudicó y se impidió por todos los medios que Rafael Correa y su partido pudieran participar, logrando Rafael Correa sorprender en esas elecciones mediante la lista 5 y colocar alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, llegando a adquirir una presencia en el 30% del país. Pero se hizo todo. Entonces el Consejo Nacional Electoral fue un sistema de favoritismo y de trampa, pero no se quedaron ahí. La campaña en sí era una campaña en la que los medios de comunicación tenían limitadas las posibilidades de ejercer favoritismo electoral, para lo cual solo el Consejo Nacional Electoral tenía que pagar la publicidad. Pero habían mensajes, habían presupuesto, habían movilizaciones,
Había marketing político manejado tramposamente y que permitía a unos ventajas sobre otros. Y eso fue lo que nos enseñó estas elecciones. Muchas gracias.